Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarles en nuestra nueva sesión, en nuestra sesión número 5, nuestra sesión de esta especialidad de matrimonio y familia en la especialidad pastoral. Soy Luis Lucy y vamos a continuar en esta revisión de los fundamentos escriturales acerca de lo que es el matrimonio. Primero entrar por el matrimonio y después ya al contexto de la familia. La sesión anterior estuvimos comentando acerca del origen y aquí vuelvo a enfatizar que todo lo que está escrito en el primer capítulo del 1 al 3 del Génesis, en el capítulo 1, todo fue generado, por eso es Génesis, dentro de un ámbito de eternidad, ¿verdad? Entonces, entre ello quedó incluido el pacto matrimonial. Pacto matrimonial tenemos que hablar del matrimonio en sí, de la familia, los hijos, o no, pues es un matrimonio solo, pero ya es una familia. Al quedar constituido como una familia, pues entonces nosotros ya tenemos la certeza y la seguridad de que esta constitución ya está dada. Así es que vamos a continuar y comentamos en esta anterior sesión, la número 4, o estamos en la quinta, en la lectura de una porción de la Escritura, en la segunda carta a los Corintios. Y específicamente les pido que abran sus Biblias en el capítulo 11 de la segunda carta a los Corintios. Antes de entrar a los versículos en cuestión, yo quisiera hacer un poco de referencia del contexto histórico en cuanto a esta carta. Eh, la carta fue dirigida a los matrimonios, a las familias que formaban parte ya de los discípulos del apóstol Pablo. Él ya había hecho una labor de discipulado, llevaba ya algún tiempo haciéndolas, y que muchos de estos personas, matrimonios, familias enteras, pues se habían convertido a Cristo. Entendiendo un poco acerca de la cultura helénica o griega, que para nosotros no tiene que ver con las filosofías que emergieron de esta cultura antigua, sino del contexto de la familia. En ese tiempo las familias funcionaban tal como ahora, constituida la familia nuclear con padre, madre e hijos. Y la familia colateral o la familia que estaba incluida, los parentela, suegros, abuelos, primos, tíos, etcétera, etcétera. Esa siempre ha sido la constitución de la familia desde tiempos inmemoriales. Y esto también así era en la constitución de la familia, como lo fue con las familias griegas a las cuales Pablo discipuló. Ahora, había otra circunstancia muy especial, que estaba dentro del contexto de la familia griega de ese tiempo, específicamente en Corinto. Corinto fue un puerto donde, como centro comercial de punto de enlace para el mar Mediterráneo, para todo lo que era con Italia, que estaba muy cercano, geográficamente lo sabemos, que estaba Roma, todas las islas que había junto, Creta y bueno, toda una serie de islas donde había etnias, aparte todo el resto del mar Mediterráneo, donde estaba Jerusalén en ese tiempo, estaba cerca, muy cerca, Irán, Persia, estaba todas esas zonas de todas estas culturas, etnias antiguas, había un intenso comercio. En el puerto de Corinto llegaban la mayoría de los barcos que eran eminentemente comerciantes, transportadores de mercancías, pero que también las acompañaban sus áreas de cultura y de intercambio de conocimientos, aparte el comercial, pero también las costumbres, ¿bien? Las costumbres propias de cada persona que llegaba ahí.
Las familias de Corinto tenían un punto estratégico que, bueno, cuando nosotros leemos un poco acerca de lo que fue Corinto, pues pasamos un poco por alto, pero es importante en el contexto de familia que estamos analizando. Ellos tenían, por ahí se relata, en el puerto de Corinto al templo de una diosa. Esta diosa que era reconocida y llega a ser mencionada ahí, que era la diosa, que también abarcaba a Éfeso, que era una de las comunidades de esta población en Grecia, en la iglesia en Éfeso, o se acuerdan en la carta a los Efesios, ¿no? Bueno, también era lo mismo que el templo que existía ahí en Corinto, que era a esta deidad griega que formaba parte de todo el conjunto de diosas que se les rendía culto por estas antiguas etnias. Entre una de las polifacéticas áreas de estas entidades de dioses griegos o diosas estaba la de Venus allí, que también sería hablar de la misma diosa que era Diana, porque todas ellas eran realmente, aunque era una sola reconocible como única, pero dependiendo del área o de las cosas que hacían en sus actividades, pongamos así, de diosas, era el culto que se le rendía. Entonces podía ser una sola diosa, pero en el caso de Venus, también encontramos a Afrodita, encontramos a esta otra diosa que sería Diana, que está mencionada acá, estaba otra que era Palas Atenea, estaba otra que era Minerva, pero que todas en realidad podían reducirse a una sola entidad de deidad griega, ¿no? Entonces era más bien las contrataciones en las que estaban asignadas una sola entidad de una diosa de la cultura griega. Bueno, entre ellas la Diana del templo en Corinto, una de sus áreas de responsabilidad era el amor, ¿no? Que ahí ya se deriva a Afrodita o a Venus, que sería eso ya más para la cultura griega, romana, perdón, que se llevaron todas esas creencias, se las llevaron el imperio romano para su crecimiento y su propia cultura latina. Esta diosa estaba dedicada a las cuestiones del amor, ujú, del amor como lo entendían ellos. Consideremos que en ese tiempo las guerras étnicas eran muy importantes para conquistar otras naciones y así apoderarse de todo lo que se podía, ¿no? Como botín de guerra. No solamente los bienes materiales, tierras de cultivo, oro, tesoros, la cultura, sino también las personas. O sea, el secuestro de mujeres, el secuestro de niños, adolescentes, era fuerza de trabajo y productividad teniendo hijos con estas culturas y una forma de conquista. Y esto hacía muy estratégica la situación de llegar, conquistar, acabar con los varones, que pues, eran los soldados, ¿verdad? Acababan con ellos y quedarse con las mujeres útiles para la procreación, en las cuales se mezclaban las etnias y así ya dejaban de o perdían su identidad nativa, cultural, perdón, natural de ciudadanía y se transformarían, sobre todo por los hijos que engendraban con estas mujeres, en parte y propiedad de la nación conquistadora. Era una estrategia para apoderarse de todo esto. No fue la excepción Corinto. Por eso es que en una estrategia, yo diría, y aprovechando lo que es el contexto de una deidad de ese tiempo, eh, el trasfondo espiritual, había otra cosa más. Y esto era la situación de que al llegar todos esos barcos
con gente, con otras religiones, con otras situaciones mm, estratégicas para extender sus dominios, ¿verdad? Pues llegaban a buscar a las mujeres de la población y de una manera inteligente y estratégica es que tenían estos templos y casi siempre eran a orillas del mar en donde podían llegar los marineros o generalmente marineros, no soldados, porque no estamos hablando de guerra. Aquí no se habla acerca de guerra en Corinto, pero sí de una población en tiempos de paz. Y estos marineros que llegaban, lo que llegaban era buscar mujeres eh, por su cuestión de mucho tiempo de abstinencia por sus viajes en los alrededores de ese tiempo, que para el tiempo de hoy, para un buque moderno son distancias cortas, pero para ese tiempo eran con viento y remo. Entonces era mucho tiempo lo que navegaban. Llegaban varones, pues bueno, ustedes entienden, con esas necesidades fisiológicas y llegaban a buscar mujeres. ¿En dónde las encontrarían? Pues las encontrarían precisamente en los templos, en donde en este caso sería con Diana, y con Diana, eso existían las sacerdotisas que estaban para eso, ¿no? Que ejercían el comercio carnal para recibir a estos varones ansiosos y desesperados, pero que aprovechaban estas sacerdotisas para reunir las ofrendas en el templo para que no se fueran a buscar a las mujeres de madres y de familia, a las hijas de las familias, entre la población de Corinto y contenerlos allí. O sea, había varias situaciones estratégicas de por qué lo hacían. Y para las familias de Corinto, eso era su cultura y era lo normal para ellos. Ahora, cuando llegue el Evangelio, por medio de, el fundador de las iglesias en Corinto, que fueron Pablo y sus compañeros de milicia, pues empieza a enseñar acerca del matrimonio monógamo, de las indicaciones dadas a la ley de Moisés y después a través del Señor Jesucristo en el Evangelio de la cruz, ¿verdad? De la importancia y la validez de matrimonios con un solo compañero, una sola esposa. Y bueno, esto fue precisamente todo lo que se dio y que al empezar a ver la enseñanza de esta nueva doctrina, que también tenía una connotación de cultura, las familias griegas empezaron a cambiar a la figura del matrimonio monogámico judeo-cristiano, de un solo matrimonio, una sola mujer, ya constituir una familia como hasta el día de hoy, tal cual la conocemos en la Iglesia del Señor. Y eso es lo que Pablo estaba discipulando, pero empezaban empezaban, era todavía muy difícil erradicar costumbres de muchísimo tiempo, décadas, tal vez siglos, ¿verdad? Y era difícil para los varones y las mujeres de una manera subconsciente de pasividad y aceptación de que también los maridos asistían a estos templos, pero pues era una diosa, ¿verdad? Entonces no había ningún problema, era una sacerdotisa, entonces de alguna manera las relaciones maritales fuera del matrimonio eran aceptadas bajo este contexto espiritual, digamos, pagano para el cristianismo de la época. Entonces, había una aceptación cultural y eso es precisamente con lo que Pablo va a chocar, con lo que va a chocar en cuanto a incluir una disciplina de fidelidad, de permanencia en la relación matrimonial de un solo marido, una sola esposa, y enseñar a los hijos estos principios judeocristianos. Y cosa que, bueno, ustedes comprenden que era un choque de cultura contra cultura, cultura de siglos, la judía cristiana ahora y la judía ante la cultura griega que trae un antecedente también espiritual. Entonces, había detrás de esto una confrontación y fondo de tipo espiritual. Eh, Viéndolo desde la perspectiva actual, pues hoy
la cultura cristiana en la cual se mueve nuestra iglesia en Cristo el día de hoy, también tiene esta misma confrontación, que si bien ya no hay un templo de Diana, ni hay ese tipo de actividades, pero el adulterio sigue existiendo, la fornicación en los jóvenes sigue existiendo, y que también tiene un trasfondo espiritual, es el mismo del espíritu griego al que confrontamos hoy en la actualidad. Esos no han envejecido, siguen tan presentes y tan actuales y dinámicos como en la época. Así es que no vemos muy lejos la aplicación práctica de las enseñanzas del apóstol Pablo a la relación matrimonial, a la familia, con la aplicación de hoy día. O sea, que dentro de su actividad pastoral van a tener la confrontación con estas mismas entidades espirituales que tuvo Pablo. De ahí lo práctico de entender la raíz de donde proviene esta escritura. Error sería considerar que fue algo histórico, algo cultural, muy lejos, muy ajeno a nuestro contexto de hoy día. Sería un terrible error que en la actividad pastoral hoy en la Iglesia de Cristo la consideráramos como algo cultural histórico. No, no es así. Porque los principios espirituales son exactamente los mismos. Ahora, claro que hay algunas pequeñas variantes ahí en la cultura griega que Pablo tiene que aclarar, y yo se las aclaro porque en otros grupos anteriores, bueno, ha surgido la pregunta por una duda razonable, y para eso estamos, ¿no? Por ejemplo, dentro de estas mismas cartas a los Corintios hay una parte en la primera carta en donde dice que la mujer debe de ponerse un velo en la cabeza, ¿se acuerdan, verdad? Y que esto se ha tomado como materia de regla de conducta en la iglesia contemporánea, siendo que, siendo que Pablo lo escribe, porque pues tenía que escribirlo de esa manera, a la cuestión, a los matrimonios y familias griegas convertidas al cristianismo por una cuestión de esa época, porque sucede que las sacerdotisas griegas del templo de Diana, de todos esos lugares, se cortaban el pelo a rape, totalmente a rape, ¿no? Y claro, que vestían de una manera muy apropiada para desempeñar su labor, para con los varones que llegaban, ¿verdad? Con una vestimenta muy insinuante. Bien, eso es. Pero sucedió que varias de estas sacerdotisas se empezaron a convertir al cristianismo. Y como no había templos, porque todavía no existían, más que los templos que eran los templos humanos de los creyentes, como lo explica Pablo también en una de las cartas, porque eso todo lo vamos a estudiar posteriormente, porque aplica para nuestro estudio, templos no hechos por manos humanas, sino nuestro propio cuerpo. Muchas sacerdotisas griegas, ex sacerdotisas que se convierten al cristianismo, se reunían en las casas de los creyentes ya cristianos, este, que había ya y que discipulaba Pablo. Cuando llegaban las sacerdotisas que se estaban dejando crecer el cabello, porque ya habían renunciado a esas creencias antiguas, pues bueno, los vecinos o las familias que se congregaban, pues a la hora antes de acceder a los domicilios, veían los vecinos que no eran creyentes, que llegaban sacerdotisas o ex sacerdotisas que ignoraban totalmente lo que se les enseñaban dentro de las casas de los creyentes, como una iglesia en casa, pues, ¿qué pensarían, no? El testimonio. Ah, ahora mira, esos que se dicen cristianos de ese judío que llegó, ese que se llama Pablo, ahora ya están recibiendo en su casa a nuestras sacerdotisas. ¿Cómo? No, esto es un escándalo. ¿Qué tipo de grupos son esos? Y bueno, venía la persecución. Entonces, para evitar eso, Pablo las conmina a que se cubrieran un velo todas las mujeres,
todas, y cambiaran su vestimenta. Bueno, al menos las ex sacerdotisas, como toda buena madre de familia griega que se reunían allí, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que todas las mujeres, aún griegas, no ex sacerdotisas, sino madres y esposas, llegaban con velo. Y entonces así los vecinos, la gente, pues no distinguían quiénes eran ex sacerdotisas hasta que tuvieran el pelo largo, pero mientras les crecían, no, para evitar el chismorreo, así llegaba, ¿no? Entonces ya no distinguían quiénes eran madres de familia normales para el tiempo a ex sacerdotisas que se cubrían con un velo. Entonces es una cuestión de tipo de cultura antigua, pero que no se deba tomar como una cuestión de la fe. Y bueno, yo sé que a lo mejor por ahí estoy yo derrumbando todo un montón de cosas, pero bueno, yo solamente hablo de los acontecimientos y las crónicas históricas. Si quieren reclamar, reclamen a los autores, a los cronistas, a los historiadores, o al mismo Pablo si pueden, pero no se los aconsejo porque no les va a contestar, ¿verdad? Pero esos eran los hechos, para que vean ustedes que debemos de tener estudio, discernimiento y profundizar en las escrituras y aún en las cuestiones de la cultura. Bueno, seguimos adelante. Bien, estábamos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 1 al versículo 2 y 3. 1, 2 y 3. El apóstol Pablo escribe así, que ya está dirigiendo a los griegos precisamente esto que vamos a leer y les voy a explicar el porqué práctico y el trasfondo espiritual, ¿sí? Porque eso también aplica para los matrimonios hoy día. En el versículo 1 dice así, ojalá me tolerasen un poco de locura, sí, tolérenme. ¿Por qué escribe esto el apóstol Pablo? Porque va a decir algo que los cristianos griegos que se han convertido discípulos de Pablo, había profundidades en el discernimiento, revelación y luz, sobre todo en el Génesis, que ellos no conocían tal vez a profundidad. Si hubiese habido un judío, lo conocería. No sería para él algo raro o extraño, porque ellos sí lo sabían, sobre todo por el manejo del idioma en el que estaba escrito el Génesis, que era el hebreo o el arameo, ¿no? Y que los griegos de ese tiempo pues no conocían, ignoraban. Aunque leyeran un pergamino o algo, un escrito, una referencia del libro del Génesis, sobre todo de los primeros 3 capítulos, iban a desconocer eso. Entonces el apóstol Pablo iba a tener que este, a explicar con amplitud. Y eso es lo que va a hacer. Por eso le dice, ¿sabe qué? Me voy a aportar un poco hebreo con usted. Y un hebreo tal vez que no necesariamente encuadre dentro de lo que estudiamos, que es el Evangelio de Cristo, sino que me voy a remitir al libro del Génesis, ¿no? Y bueno, para así como que se descolocarían tal vez un poco los griegos, pero bueno, cuando empiezan y siguen la lectura de la carta, empiezan a comprender como nosotros lo vamos a hacer ahora. Bueno, por eso les dice, tolérenme un poco, o sea, diríamos, aguántenme un momento, mantengan la paciencia para conmigo, porque les voy a explicar algo bien importante que aunque está en el libro del Génesis hebreo, pero es importante que ustedes lo comprendan. ¿Por qué? Tengo que decírselos así. Y dice en el versículo 2 y da la razón del por qué, que sería la justificación. Porque les celo con celo de Dios, es decir, un celo santo, un pueblo adquirido, una nación santa, un sacerdocio, real sacerdocio, como lo explicaría Pedro en una de sus cartas, ¿no? Dice, usted y yo son hoy pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, que fueron comprados por un precio que fue la sangre de Cristo. Eso lo explica el apóstol Pedro. A Pablo sabía de esto y por eso en este mismo sentido habla de ese celo. Les dice, porque les celo con celo de Dios, porque pues los he desposado con un solo
esposo. Y a nosotros podríamos decir, ¿cómo? Pues ¿cuándo los casaron? ¿Cómo? ¿Cómo está eso de que fueron desposados las familias griegas con Cristo? ¿Cuándo ocurrió ese matrimonio o cómo es que fue? Bueno, entendamos que, y esto tal vez no lo desconocían los griegos, pero para la cultura hebrea, como se acostumbraba, que está por ahí escrito, en el origen del matrimonio de José y María, ¿no? Que ya estaban desposados, pero todavía no estaban unidos en la unión marital. O sea que primero había un compromiso, como hoy acostumbramos en nuestra cultura occidental, de poner un anillo, sí, miren aquí, un anillo, de compromiso, ¿no? Y también es la mujer, sobre todo en nuestra cultura occidental, y ya después vendría la del, en sí el matrimonio, la boda, en el cual el Señor unía a ese matrimonio con testigos públicamente y ya podían portar una verificación de que ellos eran ya un matrimonio. Las dos cosas, matrimonio, compromiso, matrimonio. Bien. Por eso está esta rojita, esta cosita aquí roja. Ay, sí, aquí, ahí está, sí. Es que el compromiso con mi futuro es, estoy esposado con Cristo en las bodas del Cordero, ya está, ahí está. Bueno, pero eso lo malo hago yo, tolérenme mi locura también, ¿no? Bien, entonces, era y así lo que le estaba diciendo. Yo ya los he comprometido por su doctrina y por haber nacido de nuevo del agua y espíritu por la cruz de Cristo. Ustedes ya están comprometidos y yo fui el intermediario para que ustedes, cuando llegue el momento, de que sean casados con Cristo. Y esto es interesantísimo porque todavía no se escribía la carta del Apocalipsis. Todavía no estaba escrita por el apóstol Juan, estos todavía faltarían, esto se escribió más o menos en el año 56 después de Cristo, todavía faltaba aproximadamente poco menos que 40 años para que fuera escrito el libro del Apocalipsis, en donde Juan el apóstol habla acerca de las bodas del Cordero, en donde estará la esposa de Cristo, que es la unidad perfecta de toda la iglesia en Cristo, desde que empezó hasta ese momento que se dé en el futuro, en el cumplimiento del Apocalipsis. O sea, es una cuestión hasta de tipo profética la que está diciendo el apóstol Pablo aquí en esta línea del versículo 2, la última línea. O sea, ¿por qué se adelantó Pablo? No, porque seguramente esto ya lo habían comentado los apóstoles, que recibe esa enseñanza Pablo de parte de ellos, y por eso esto, donde lo aprendieron los apóstoles de Cristo del Cordero, de las bodas en las bodas de Caná, o cuando habla acerca de la alegría de que todavía estaba el novio con ellos, cuando eran criticados por no respetar las leyes judías, según ellos, los judíos de la época, o cuando habla de la parábola de las vírgenes prudentes e imprudentes, cuando habla acerca de que estaban las vírgenes que iban a entrar como testigos y partícipes de la boda, pero ahí venía el esposo, pero ya estaba la esposa dentro. Ya estaba ahí, no habla de la esposa, habla de las vírgenes, de la parte del cortejo, ¿no? De las novias. La novia ya estaba dentro y ya estaba comprometida. Así es que eso es lo que se reconoce que ya estaba incluida dentro de la cultura judía. Y bueno, pero los griegos no eran tan conocedores de esto, ¿no? Pero bueno, ahora lo está diciendo porque tal vez ya lo había hablado con los matrimonios griegos antes el apóstol Pablo. Pero vamos al punto, porque lo que nos interesa es lo que está escrito en el versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente, o de la misma manera que la serpiente con su astucia engañó a Eva, sus sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la perdón, fidelidad a Cristo. Aquí hace una comparación y echando regla que usamos mucho aquí en esta clase.
para la interpretación exegética y hermenéutica con las leyes de la vinculación escritural del Antiguo Testamento con el Nuevo, echamos mano de esta vinculación escritural, de lo que está escrito en el Génesis capítulo 3, que hemos descrito ampliamente en la sesión anterior, de que la serpiente se manifestó ante Eva para hacerla comer del fruto de las ciencias del bien y del mal, que habíamos comentado, se acordarán que hablamos o se los menciono de la nutrición de las ciencias del bien y del mal, que absorbían el agua que regaban los cuatro ríos que estaban allí en el huerto del Edén, el jardín del Edén, porque tenía que venir el agua de algún lugar, ¿sí? Y que, este, pues, el árbol de la ciencia y del bien y del mal, hablando de una forma del creacionismo, ¿verdad? Era un verdadero filtro para que absorbieran las sustancias tóxicas que transportan todo río. Todo río tiene minerales, tienen elementos tóxicos que puede absorber una determinada fruta que va a traer como consecuencia una circunstancia de toxicidad al que come esa fruta, ¿no? Hay frutas venenosas, o frutas que no conviene comer, que pueden ser buenas para otras cosas, para alimento de ciertos animales, para el crecimiento de cierto tipo de plantas y que no les resultan tóxicas, pero para el ser humano sí, ¿no? Y que no conviene tenerlas en el cuerpo, como hoy podemos tener plomo, podemos tener eh, exceso de algunos minerales o arsénico o cosas así, ¿no? Entonces, el árbol de las ciencias del bien y las ciencias del mal, pues era un verdadero filtro que absorbían y daban, eso estaba contenido en su fruto y que podía intoxicar a los primeros seres humanos que hubo sobre la tierra, que fueron Adán y Eva, y que estoy dándoles una explicación creacionista de por qué no debían de comer de ese árbol, porque el Señor les advirtió claramente que si comían del fruto de las ciencias del bien y del mal, muriendo morirían, es decir, les va a intoxicar. Y va a entrar la muerte a su existencia. Y yo no quiero que lo hagan, pero aquí está la voluntad y libre albedrío que les puse para que coman o no coman de este árbol, pero sí deban comer del fruto de vida, que ese fruto sí absorbe los nutrientes para su configuración humana, que sí les va a proporcionar todas las nutrientes para sus funcionamientos cerebral, vuelvo a hablar en el sentido creacionista, todos los nutrimientos, la nutrición necesaria para el buen funcionamiento de su sistema nervioso y todos los órganos de su cuerpo. De ese sí tienen que comer y los va a hacer aptos para que puedan aprender. Van a tener suficiente cantidad de zinc, la suficiente cantidad de magnesio, la suficiente cantidad de hierro, todos los microelementos necesarios para un buen funcionamiento corporal y tenían que estar comiendo de ellos, aunque no iba a haber muerte, pero el desgaste y el uso constante, porque iban a ir, tenían que poblar la tierra y el trabajo no era tan sencillo, ni mucho menos, y más cuando un ejercicio intelectual se les asigna de ponerle nombre a todos los animales, que no era una cosa menor, de labrar el huerto, de empezar a ver el crecimiento y fases de crecimiento para la siembra, el cultivo y la cosecha de todos, empezar a alimentar a una humanidad que ya venía en camino, tendría que echar recursos de todas sus capacidades, aún físicas, ¿sí? Este, anatómicas, etcétera. Y la reproducción, porque como médico se los digo, los espermatozoides tienen un altísimo índice de zinc y magnesio. Para la reproducción es vital, vitamina E y toda una serie de cosas que deben tener para la reproducción humana que no ha cambiado desde el huerto del Edén hasta el día de hoy. Entonces, ahí entendemos, dice, y esto no es que vayamos contra las escrituras, al contrario, la ciencia les han dado la razón a lo que está escrito en la palabra de Dios. Dios es veraz y la palabra también, pero ahora ya lo entendemos mejor, usando como herramienta solamente a la ciencia,
no como materia de fe. La fe viene por lo que ya está escrito, pero esto, pastores futuros o pastores que estén escuchando esto les va a alimentar de una manera bastante conveniente estos principios escriturales. Bien, regresamos a nuestro versículo 3. ¿Cuál era la inquietud y hasta cierto punto el temor razonable de Pablo de la contaminación que ya traían como antecedente los matrimonios griegos? Por lo que ya comenté, a lo que está ahora poniendo como ejemplo del Génesis en el capítulo 3, versículos 1, 2, 3, etcétera, etcétera, de lo que ocurrió con la serpiente. Bueno, y este es el mensaje importante, que hoy por hoy ocurre en los matrimonios actuales, que la serpiente en esa astucia va a seducir a Eva, la va a seducir y la vía y entrada de acceso va a ser precisamente los sentidos, por eso los menciona Pablo aquí. Dice que vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Él está dando una clave que me parece, no sé si lo comenté con ustedes o otro grupo, que la clave de acceso para la tentación y después el razonamiento y finalmente el pecado, cometer un pecado, empieza precisamente por los sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que tocamos, por nuestro olfato y muy probablemente también por lo que degustamos con el sentido del gusto. Son los cinco sentidos, el sistema sensorial que tenemos, auditivo o oftálmico, óptico, etcétera, 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 ¿no? Los cinco sentidos. Ese es el acceso a las tentaciones. Después todo esto ingresa y de acuerdo a la categoría del mensaje, entra al alma, a las áreas cognitivas, al conocimiento, ahí entran. Se empieza el razonamiento, se empieza la racionalización, se empieza la construcción de un pensamiento, se empieza todo lo que se refiere a todas las confirmaciones, lo que tenga que ver con todo en la escala del conocimiento, ¿no? Hay una clasificación de Benjamin Bloom, en donde Benjamin Bloom y hay otros más, poco más elaborados, en donde viene todo el proceso de que el ser humano adquiere un conocimiento. Todas las teorías del conocimiento que les recomiendo que las busquen y las lean de manera sencilla, no se compliquen, pero es necesario que un pastor sí tenga estos conocimientos. Y ya una vez que entran en la esfera del conocimiento y se consolida y se organiza el conocimiento, si es una cuestión de aprender una técnica, aprender una profesión, albañilería o arquitecto, pues ahí queda, ¿no? Y se aplica en lo práctico. Pero aquí no. Aquí la gran diferencia, y es lo que está diciendo, y por eso Pablo el apóstol incluye a la serpiente, que es una entidad espiritual, que este proceso de engaño, de desviación, de extravío que entra por los sentidos, tiene una finalidad espiritual, que fue la que tuvo la serpiente cuando engaña a Eva por los sentidos, por el entendimiento y apela a la intelectualidad de Eva cuando le dice, con que Dios les dijo que de todos los árboles del huerto pueden comer. Y ahí Eva, en esa ingenuidad e inocencia pasiva de la santidad en la que vivían, pues le dice, no, bueno, no, a ver, es que no solamente que no podemos comer, sino que también no podamos tocar. Eso nos dijo Dios porque moriríamos. Y eso es lo que la serpiente estaba esperando, que dijera Eva. ¿Qué es lo que en esa inocencia, ese engaño, esa astucia engañosa y maligna de la serpiente contra Eva dice? Es cuando dice Eva una mentira. Porque lo que ella dice en una mentira es que el Señor nos dijo que no comamos y que no tocásemos. Y el Señor nunca, nunca le dijo a Adán que no tocaran ni comieran ese fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal. Pero atentos, atentos. Cuando le da esta instrucción el Señor a Adán,
Eva todavía no había sido creada. En la cronología del Génesis, Eva todavía estaba contenida dentro del cuerpo de Adán. O sea, el Señor le da la instrucción a Adán solamente a él. Miren, para que veamos cómo la escritura nos aclara y nos da luz muy bien sobre eso. Ahí abran su Biblia, ¿sí? En el capítulo 2 del Génesis, porque ahí es cuando encontramos esto. Eh, Cuando crea el hombre, a imagen y semejanza de Dios, que estaba en el capítulo 1, habla de cuando va a crear al hombre, ¿sí? Y cuando empezamos a leer a partir eh, del versículo 21, bueno, desde el 20 vamos a leer. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo el ganado del campo. O sea, ya había ganadería, ya conocía las costumbres animales, ya sabía y debía poner el nombre de los animales, que es un misterio para la ciencia de dónde proviene el nombre de los animales. La mayoría de ellos que tienen un fin común es este. Bueno, le dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y ahí vemos una cirugía, ¿no? De qué va a hacer el Señor en el costado de Adán. Sobre Adán, sueño profundo, anestesia profunda. Se sigue usando en la anestesiología el mismo término. Anestesia profunda, sueño profundo. Bueno, pero bueno, eso es algo médico. Me gusta dar esos datos. Dice, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Bastaba una célula. Pero el Señor en su poder y autoridad de una sola célula, de tomar una o dos, las que fuera necesaria para crear a la mujer. Y después, y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es decir, toda la genética de Adán ya fue ubicada y colocada en Eva, el cual ya había sido creado por el Señor, el cual ya le había sido dado espíritu, ya le había soplado espíritu de vida a Adán, ya corría por todo su cuerpo, por toda su sangre, por todos sus órganos, por todas sus células, toda la parte espiritual. O sea, Adán, creado del polvo de la tierra, le fue infundido vida cuando le sopla el Señor espíritu de vida, corre por todo su cuerpo y corre por sus costillas. O sea que Eva ya fue creada, un ser espiritual. Cuando fue sacada del cuerpo de Adán, ella ya era un ser espiritual, a diferencia de Adán. Por eso hay cierta preferencia en el Antiguo Testamento y hasta hoy en día vemos congregaciones de hoy que la mayoría de las primeras que se congregan, las primeras que se reúnen, son mujeres. La mayor población que asiste a las congregas son mujeres, porque por naturaleza, desde el principio de los tiempos, la mujer es más espiritual que el varón. Nos ganan en eso, varones, ¿sí? Pero bueno, ya hablaremos más de eso. Entonces, ella es llevada así, ella es hecha de esta manera, es espiritual, y esto es lo que va a aprovechar Adán, Eva, de la serpiente, la espiritualidad de Eva. Por ahí va a llegar la tentación. La clase que viene, vamos a ver cuál es todo el proceso de la tentación para que llegue a ser pecado, que explica Santiago, y que eso es lo primero que debemos indagar en toda relación matrimonial, pastores futuros y presentes. Ahí está la clave dentro de la consejería, el asesoramiento y la restauración pastoral a los matrimonios. El proceso del pecado, que entra por los sentidos, sigue al razonamiento en el alma, el ejercicio voluntario y llega finalmente al espíritu, que es donde se ejecuta el pecado. Ahí dejamos, continuaremos la clase que viene. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Que Dios los bendiga y aquí estaremos presentes. Nos vemos. Bendiciones. Chao, chao.